¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Jueves de Debate 22. Hoy vamos a reflexionar, a indagar sobre uno de esos grandes temas pendientes que nos dejó la pandemia. La brecha de desigualdad que se abrió sobre todo entre mujeres y hombres en el terreno laboral, personal, doméstico. La crisis económica y social provocada por la COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes para las mujeres. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Esto significa un retroceso para derechos ya ganados? ¿Cuánto tiempo habrá de pasar para salir de esta crisis y en dónde estamos paradas? Bien, pues para responder a estas preguntas y conversar sobre este tema, quiero dar la bienvenida a una destacadísima académica, doctora en Derecho, Aleida Hernández, con un amplio trabajo en el tema de mujeres y en el tema de los derechos laborales. ¿Cómo estás? Bienvenida, Aleida. Muchas gracias por la invitación, Jacaranda. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente, y también se me olvidó decir que actualmente formas parte de este grupo multidisciplinario e interinstitucional de la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, de lo que también vamos a hablar porque yo creo que es un buen tema. Así es que, ¿por qué no empezamos, si te parece, por esto que ocurrió, ¿no? En la pandemia? Hablamos mucho de las desigualdades de las mujeres, pero realmente poco sabemos. Sabemos los problemas que hubo a nivel laboral, ¿no? Cómo se incrementaron los cuidados en las mujeres, el trabajo doméstico, la pérdida también de trabajos, en fin. ¿Cuál sería este panorama general, Aleida? Pues muy delicado, Jacaranda. Primero habría que partir de que había una estructura desigual entre hombres y mujeres de inicio. Llega la pandemia y profundiza la desigualdad entre hombres y mujeres en muchos aspectos. Recordemos que las mujeres dedicamos las 3/4 partes de todo el tiempo de trabajo de cuidados y doméstico y del hogar, y la pandemia vino y aumentó 4 horas más semanales el trabajo que hacemos de cuidados. Aumentó también la brecha de participación laboral. Somos de los países de la OCDE que más tiene una desigualdad en términos del empleo y de participación laboral. Pero también, por ejemplo, estamos por debajo de países que se parecen a nosotros en términos de economía y regionales, como Perú, como Argentina, como Colombia. Estamos por debajo de ellos también en eso de la participación. Luego, hay que recordar que las mujeres nos dedicamos en gran medida al sector servicios, y el sector servicios que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con los alojamientos, con los restaurantes, con todas estas actividades económicas que fueron sumamente impactadas por la pandemia. Pues también las mujeres salieron del mercado laboral, aquellas que están, además de trabajar en casa, porque hay que recordar y hay que reivindicar que el trabajo que se hace en el hogar, el trabajo que se hace de cuidados, es un trabajo enorme. Claro. Y es un trabajo que ya hay muchos estudios, muchas iniciativas e impulsos y políticas de poner en el centro que el trabajo de cuidados es un trabajo. Es un verdadero trabajo. Entonces, las mujeres que también salen a trabajar del hogar, o sea, van al trabajo también que es fuera del hogar, llegó con la pandemia a un 60% de la informalidad. O sea, de toda la informalidad que hay en el país, el 60% se compone por mujeres trabajadoras que están en el sector informal. Lo cual te podrás imaginar. No hay protección social, no se va acumulando antigüedad, no hay derechos en ese sentido, laborales estrictamente. Entonces, una serie de afectaciones que estamos viviendo todavía las mujeres, derivado también de la pandemia, pero que previamente ya había una desigualdad muy profunda. No, había una desigualdad, se incrementa y bueno, tocas un tema que es fundamental porque el asunto del trabajo doméstico, ¿no? Tan poco entendido, tan poco defendido y protegido, ¿no? Pareciera que no cuenta, ¿no? Sobre todo porque no está en un ámbito, llamémosle, considerado productivo. Sin embargo, entiendo que a nivel, por ejemplo, de los cuidados, ¿no? Esto se incrementó particularmente en las mujeres. Cuidamos a nuestros adultos mayores, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestras familias, o sea, en fin, todo eso creció de una manera pues como mucho más grande, y ahí ¿qué va a pasar? ¿No? Entiendo que tendría que entrar ahí un asunto de regular y de ver cómo podría remunerarse o cómo podría protegerse todo esto, ¿no?
Hay toda una polémica y te quiero contar un poco y les quiero compartir esta polémica que hay también al interior de los debates feministas. Por un lado, proteger el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, que también hay la polémica de si seguirle diciendo doméstico o de cuidados, porque tiene todo el tema de la domesticidad, de la concepción de dominación, domesticar, doméstico, ¿no? Pero bueno, el trabajo de cuidados, el trabajo del hogar, tiene un valor social, tanto que hay quienes han hecho estudios poniéndole un valor en términos del PIB nacional. ¿Quién paga ese trabajo? Ese trabajo que se hace gratuitamente por parte de las mujeres como amas de casa o como mujeres que están dedicadas a los cuidados de los adultos mayores, sus padres, sus madres, enfermos que están en las familias. ¿Cómo lo vamos a contabilizar y cómo lo vamos a primero a ponerle un valor social? ¿No? Esa es una discusión. La otra es si podemos o no regularlo, porque sería toda una discusión cómo regularlo, porque también está implicado el tema de seguimos reproduciendo el rol social de las mujeres dedicadas exclusivamente al hogar y a los cuidados. Sí. Y el pago, dirían muchas en el debate feminista, sería reproducir el rol, o sea, mantenerlas ahí o dar un incentivo para eso. Hay esas dos vertientes que a mí me parecen muy, muy interesantes que estén puestas a debate, como tu programa. Primero porque hay que darle un valor social y un valor económico y social a lo que se hace al interior de los hogares. Y por el otro, que también se integren los hombres de lleno al trabajo del hogar, al trabajo de cuidados, para que no sea un tema que caiga y recaiga en las espaldas de las vidas de las mujeres. En eso no hay datos, ¿verdad? O sea, de cómo creció el trabajo, de cómo se recargó el trabajo a las mujeres durante la pandemia. Sí, en el ámbito, llamémosle, de los cuidados, dado que no sabemos si decirle doméstico, de cuidados. Sí, ¿no? De cuidados es como el que abarca todo el tema de trabajo del hogar, todo lo que tiene que ver con preparar alimentos, con vestir, limpiar, llevar a la escuela a los niños, cuidar a los adultos mayores, todo eso que tiene que ver con el cuidado de las personas y del hogar, ¿no? Sí hay, pero a nivel América Latina. En América Latina el dato que se tiene es 3/4 partes ya se dedicaba, 3/4 partes del tiempo de cuidados lo dedican las mujeres. Se dedicaban 25 horas de las mujeres en México, 25 horas semanales las mujeres, pero se aumentaron otras 4. Entre 4 y 5. Entonces estamos llegando a 30 casi 30 horas semanales que las mujeres dedicamos solamente al trabajo de cuidados y del hogar. Muchísimo, altísimo. ¿No? Déjame hacer una breve pausa porque yo creo que este es uno de los temas sin duda importantes. Dentro de estas desigualdades entra también otro tema que tiene que ver con digamos, las violencias, ¿no? Todo lo que pasó también a nivel de los hogares. Así es que permíteme regresar en un instante y seguimos conversando aquí con la doctora Aleida sobre el tema de las mujeres y la desigualdad en México después de la pandemia. Volvemos. Bien, pues regresamos aquí a Debate 22. Estamos conversando con la doctora Aleida Hernández sobre el tema de desigualdades en las mujeres después de la pandemia COVID. Aleida, nada más para cerrar este tema que me pareció brutal el dato que das, ¿no? De cómo crece el número, digamos, de horas de las mujeres dedicadas al tema del hogar y de los cuidados, casi a 30 horas semanales. ¿Y los hombres? 11 horas semanales dedican al trabajo de cuidados y del hogar.
Ahí vemos una brecha tremenda, ¿no? Tremenda. Todo un trabajo que hacer en términos de educación, de incorporación, políticas públicas, medios de comunicación, universidades que se involucren en que el trabajo de cuidados nos debe importar a todos. O sea, tenemos que llegar a un punto en el que la sociedad se vuelva una sociedad del cuidado. O sea, no dividida en esta tradicional división sexual del trabajo, de los hombres a la esfera productiva, las mujeres a la esfera reproductiva. Tratar de que eso quede en el olvido, o sea, pase ya a la historia, y porque ha marcado la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres, que los hombres se involucren en los cuidados y en el trabajo del hogar para que seamos una sociedad más inclusiva y además más afectuosa. Porque también si los hombres empiezan a incorporar cada vez más al trabajo de cuidados, es decir, a estar más pendientes de los hijos, de las hijas, de su educación, de preparar alimentos, va generándose una empatía, una afectuosidad, una afectividad que muchas veces es absolutamente necesaria en los hogares y en las interrelaciones. Ya. Decíamos que bueno, la pandemia sin duda fue un territorio fértil, ¿no? Para este tema de desigualdad, ¿no? Y una carga para las mujeres, pero también para las violencias, para distintas violencias, ¿no? Que impactaron de una manera tremenda a las mujeres. ¿Cómo estuvimos en ese terreno? Pues se disparó la violencia, se supo muy pronto, eso sí, se supo muy pronto por las instituciones que daban cuenta de las llamadas de emergencia de las mujeres que estaban confinadas con los agresores y confinadas mucho tiempo con las personas que podían agredirlas. La mayoría de las veces son parejas o son exparejas o son algún familiar que está en la convivencia. Se disparó y se dispara porque siempre la violencia en momentos de mayores dificultades, de mayor precariedad de la vida, y es algo que la emergencia sanitaria, que la situación de la pandemia suscitó, o sea, profundizó muchas desigualdades y profundizó precariedades y generó nuevas precariedades. ¿Por qué? Porque expulsó a muchas personas, hombres y mujeres, de sus trabajos, porque se cerraron fuentes de empleo, porque también muchas personas estaban en situación de enfermedad o en el hospital. Entonces, eso generó una serie de circunstancias que aumentaron y acrecentaron la violencia contra las mujeres. Las instituciones no estaban respondiendo como tenían que hacerlo porque también estaban en medio de la emergencia y porque no tenían protocolos. Tienen que desarrollar cada vez más protocolos para atender casos de violencia cuando además hay situaciones de una emergencia sanitaria. Entonces, estaban confinadas con el agresor o con los agresores. Y esas circunstancias agravaban la situación de violencia, que en muchos casos ya existía una violencia latente y en otras se generó por primeras veces en los hogares las violencias contra las mujeres y los niños y niñas. Ya. Aprovechando que tú formas parte de este grupo interdisciplinario de la alerta de género en la Ciudad de México, ¿cómo estamos en la ciudad? Pareciera que, digamos, lo que ocurría a nivel de las violencias, todo eso, a veces no se ve demasiado, ¿no? Como que ocupan los espacios informativos lo que pasa en otros estados, pero en la Ciudad de México, ¿cómo estamos? Pues yo haría una evaluación en dos niveles, en una dimensión que tiene que ver con los avances y en otra dimensión de los retos, porque hay muchos retos. En el de los avances yo destacaría mucho una coordinación que han tenido las instituciones para llevar a cabo las acciones de la alerta de violencia, de la alerta por violencia contra las mujeres, que es como se llama aquí en la Ciudad de México. Una coordinación interinstitucional entre las secretarías de gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía y la creación de la Fiscalía de Feminicidio. Eso ha sido muy importante porque quien está, la titular, Sayuri Herrera, es una persona muy comprometida con los derechos de las mujeres y que sabe muy de cerca del tema de feminicidio y tiene un gran equipo. Entonces yo destacaría esa voluntad política también de varias de las titulares de las secretarías por coordinar las acciones. Por otro lado, hay una serie de retos y los retos tienen que ver con
capacitación y sensibilización muy profunda de parte de todos los operadores jurídicos, ministerios, forenses. Y una serie de retos también al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que participa de la alerta, pero más de una manera simbólica, y necesitamos que se incorpore mucho más a dialogar con las otras instituciones, con la academia y la sociedad civil, que es quienes integramos este grupo multidisciplinario e interinstitucional. Hay mucho por hacer. Yo diría también que hay que crear mecanismos de evaluación y seguimiento a cada una de las acciones, porque, por ejemplo, lo comentábamos en una mesa. Acciones o también los casos, ¿no? O sea, ver realmente cuántas carpetas o cuántos casos están resolviendo o no, porque digo, sí, pareciera que hay muchos casos que siguen quedados ahí en el olvido, como en muchos otros estados, ¿no? Sí, claro, porque en el caso, hablar de casos en específico, es decir, ir indagando si está en el terreno de la Fiscalía o ya también está en el terreno del acceso a la justicia, es decir, ya está en tribunales. O sea, ese es el tema de los casos, que hay que analizar paso a paso en cada uno, en qué momento se encuentra y qué tanto se ha podido acelerar la investigación y dar resultados, que es lo que queremos, que las familias encuentren resultados, acceso a la justicia y que se haga justicia cuando hay un caso de violencia feminicida o feminicidio, que es el peor de los casos. Déjame preguntarte algo, porque aquí hace unos días tuvimos a una mujer, la mamá de Sania, una chica que fue asesinada, un feminicidio terrible en Puebla, y a María de la Luz Estrada del Observatorio del Feminicidio. Entonces hablamos sobre el tema de las alertas y decían que hay estados en los que se niegan a tener alertas por el miedo, primero para cuidar la imagen, porque tener una alerta significa ¿qué? O sea, te lo pregunto porque pareciera que evitar las alertas es como que aquí no pasa nada y todo está muy bien. La Ciudad de México ya aceptó que es una ciudad violenta para las mujeres. Es que acabas de dar el punto clave de la cuestión. Los gobernadores, las gobernadoras, ¿por qué no quieren que se declaren las alertas de violencia contra las mujeres? Porque es como si le pusieras un sello de nota roja que dice aquí no es seguro para las mujeres de este territorio. Y eso tiene una serie de implicaciones políticas, sociales. Sin embargo, lo que no entienden quienes ponen ese freno es que para que avancemos en que sean territorios libres de violencia contra las mujeres, tienen que hacer actuar bien a sus instituciones, tienen que tener una serie de plan de trabajo, de acciones muy, muy concretas, urgentes, para que den resultados a las mujeres de sus territorios, porque la alerta lo que tiene es que es muy territorial. Puede ser una alerta que se hace en una entidad federativa, pero de 10 municipios, no de toda la entidad. Otras pueden ser de toda la entidad, otras por agravio comparado, etcétera. Pero aquí el tema es que quienes gobiernan esos territorios tengan voluntad política para que las instituciones den resultados. Y eso es algo que cuando se hace bien el trabajo de la alerta de violencia contra las mujeres, pues se empieza a ver los resultados. Es decir, se evita que una mujer sea asesinada porque hay buenas formas de reacción de las autoridades. Luego hay acceso a la justicia cuando se dan buenos procedimientos o cuando hay políticas de atención y de prevención. Pero es un trabajo de mucha coordinación y de mucha, sobre todo, voluntad política para atender y para respetar los derechos de las mujeres. Te voy a hacer una pregunta para responderla después de esta breve pausa, pero yo te preguntaría, ¿qué cambia después de las alertas, ¿no? Porque pareciera que no pasa nada. Hay lugares que tienen alertas de violencia de género y siguen en las mismas. Me respondes después de la pausa, ¿te parece? Volvemos aquí con la doctora Leida Hernández. Estamos hablando de desigualdades y violencia después de la pandemia COVID. Volvemos.
Bien, y regresamos hablando con la doctora en Derecho Aleida Hernández, especialista en varios temas de género, desigualdad también laboral, y aprovechando de que formas parte, decía yo hace un instante, de este grupo interdisciplinario que trabaja con el gobierno de la ciudad para el tema de la alerta, ¿no?, por violencia contra las mujeres. Yo te decía hace un instante, ¿qué cambia? O sea, ¿qué cambia cuando se declara una alerta? Porque pareciera que no pasa nada, y lo mencionábamos aquí fuera de cámaras, el Estado de México, que es el primer lugar en donde se declaró hace más de 6 años, y mira ahora, o sea, sigue siendo territorio no libre de violencia y tremendo para las mujeres, ¿no? ¿Qué cambia? Yo diría, bueno, voy a partir primero de que hay 22 entidades que tienen alertas de violencia de género en el país. Y son 25 alertas declaradas. ¿22 y 25? Sí, porque hay estados que tienen dos alertas declaradas, ¿no? ¿Cómo cuál? Por violencia feminicida y feminicidio y por agravio comparado, cuando se identifica que hay afectaciones graves a los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el tema de cuando una ley pone la vida desde la concepción. Se considera un agravio comparado y lo impulsan las organizaciones de la sociedad civil. Entonces hay estados como Veracruz que tienen 2 alertas de violencia de género. ¿Qué cambia? Me preguntabas. Es algo muy difícil porque se ha dado una discusión en torno a para qué tenemos alertas de violencia de género si la violencia feminicida y los feminicidios siguen aumentando. Bueno, primero partir de que la alerta no va a resolver todo el tema de la violencia contra las mujeres, porque ese es un tema que es un tema estructural dentro de la sociedad mexicana. Por lo tanto, necesitamos tener muchos más mecanismos, hay políticas que se supone que están atendiendo esos temas en términos de la parte de violencia estructural contra las mujeres. Las alertas lo que intentan poner en el centro es la violencia feminicida y los feminicidios. Y tiene que ser urgente y tiene que ser acciones de tipo urgente. ¿Qué ha pasado? Se vuelven burocráticas, se vuelven lentas en todos sus procesos y hay mucha resistencia de las instituciones, de muchas instituciones, a hacer las cosas como deben hacerse, ¿no? Es como echar a andar todo el aparato burocrático, las resistencias también patriarcales que hay al interior de las instituciones, las resistencias a que las cosas cambien. Entonces, ¿qué cambia con la alerta de violencia de género? En primer lugar, hablaría de un tema muy simbólico, pero muy importante, es que el tema de la problemática de la violencia contra las mujeres está en el centro todo el tiempo. Es decir, las instituciones están como en el ojo del huracán todo el tiempo, están sociedad civil y academia participando de revisar lo que hacen y de estar exigiendo todo el tiempo qué es lo que no han hecho y qué es lo que han hecho mal. Entonces, de alguna manera es un mecanismo que incorpora sectores de la sociedad, la academia, la sociedad civil, para estar llamando a cuentas a los funcionarios y funcionarias que no hacen bien su trabajo, que lo hacen mal o que lo hacen lento o que no lo hacen. Entonces, es un mecanismo que tiene, digamos, una riqueza de aprendizaje en ese sentido y en términos de resultados depende de qué entidad estemos hablando. Yo escuchaba hace unos días decir a una compañera de la sociedad civil que ha estado en todo el proceso de la alerta del Estado de México, que es la más antigua y que es la que pues, no termina de consolidar los objetivos, ¿no? de que se atienda la violencia feminicida y los feminicidios. Y decía que entre el Estado de México y sus políticas públicas en torno a la violencia contra las mujeres, antes de la alerta y ahora hay un mundo de diferencia. ¿Por qué? Porque se tuvo que echar a andar una serie de políticas públicas para atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, porque además tienen el foco público las instituciones de lo que no han hecho, de lo que han hecho mal. Creo que esa ha sido una pedagogía también, ha sido pedagógico la alerta de violencia de género. No lo ha resuelto, lamentablemente, pero nos tendríamos que ir a todo un tema de prevención que no debe ser solo reactivo, sino que tiene que ser desde la educación formal, o sea que las políticas públicas en educación se tendrían que concentrar muchísimo en la prevención
de la violencia contra las Muy mujeres. brevemente, porque tenemos muy poquito tiempo, Aleida, pero yo te diría, si no es que hemos sido rebasadas, ¿no?, por el tema de las alertas, cuando ya estamos agregando un factor que no solamente estamos hablando de violencias masculinas que están ligadas al ámbito doméstico, ¿no?, o al ámbito de gente cercana, sino que ya estamos hablando también de crimen organizado, trata de mujeres, otro tipo de cosas. ¿No estamos rebasadas en ese sentido ahí? Sí, y yo diría que sí, porque se cruzan muchas violencias, como acabas de decir. O sea, cuando hay un contexto de violencia generalizado, lo han dicho las estudiosas, antropólogas feministas en otros países, cuando hay un contexto de violencia generalizada, las mujeres sufrimos más la violencia y se recrudecen otros tipos de violencia en los que estamos. Y los dos ejemplos que acabas de poner, pues expresan perfectamente el momento tan terrible que estamos viviendo en nuestro país. Por allí Rita Segato diría, es una guerra contra las mujeres la que estamos viviendo. O sea, las mujeres estamos en medio de una guerra terrible. Y somos el territorio de la guerra, dice. Así es. Tenemos que seguir haciendo e impulsando los cambios, las transformaciones necesarias para que eso disminuya, acabe, se erradique, pero tenemos que estar encima de las instituciones y también de la sociedad para que despierte, para que exija, para que participe en la construcción de soluciones, porque todos tenemos un papel en este problema, ¿no? Ya. Querida Aleida, me da muchísimo gusto poder poder conversar contigo. La verdad, ya tenía yo muchas ganas pues de platicar sobre estos temas. Gracias, bienvenida aquí a Debate. Y muchas pues bueno, pues nos quedamos con muchas cosas también para seguir dialogando en este tema de desigualdades y violencias en las mujeres. Muchas gracias y hasta pronto. Y bueno, síganla en Twitter porque ahí siempre anda muy activa. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22. Hasta entonces.